Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase. Bueno, seguimos con nuestra clase de filosofía moderna y contemporánea. Yo dividí en tres partes esta clase, justamente es una unidad entera. No podemos dar todo de una vez porque justamente los pensadores modernos, como lo llamamos los pensadores de estas épocas, especialmente a los iluministas, a los ilustrados, ellos no eh, tienen pensamientos muy parecidos ni muy iguales, por suerte. Yo siempre digo, gracias a Dios que no pensamos iguales. Si pensáramos todos iguales, esto sería realmente un caos. Y como dice un gran filósofo, un gran pensador, si todos estamos pensando igual, significa que nadie está pensando en realidad. Bueno, vamos a ir con baile y con hum, o hume, o baile, depende de cómo ustedes quieran leer, si quieren leer en español, si quieren leer en inglés, eh, y no importa, ¿verdad? Bueno, antes de empezar, obviamente vamos a partir con una frase de estos de grandes pensadores. La historia es nada más que los crímenes y desgracias de la raza humana. Ese baile es su pensamiento justamente. Esta es su idea, ¿por qué? Porque es fruto de su pensamiento, de su filosofía. Ahora vamos a tener mejor una gran figura de la primera ilustración. Nació el 18 de noviembre del año 1647. Filósofo, escritor, catedrático, periodista, crítico literario, teólogo, historiador y lexicógrafo. La antigüedad y la aceptación general de una opinión no es garantía de su verdad. La antigüedad y la aceptación general de una opinión no es garantía de su verdad. Es una frase muy importante. Imagínense que se escribió hace más de 400 años, es un pensamiento que hasta ahora sigue vigente, es lo que yo siempre digo. Y bueno, vamos a pasar esto a un español más paraguayo. Si todos estamos haciendo mal algo, no significa que esté bien. ¿Sí? Si todos están haciendo mal algo, no significa que está bien. Y esto podemos aplicar en cualquier parte de la vida, en el estudio, podemos aplicar en la calle, en el tránsito, podemos aplicar en la casa, en la familia. Esto pasa mucho en el Paraguay, eh, principalmente para no entrar en algún tipo de polémica. Ponemos el tránsito como ejemplo. En el tránsito, la gran mayoría, siempre tenemos que utilizar, no todos, no se utiliza todo porque muchos sí respetan las reglas y saben las reglas. Por ejemplo, no saben hacer un giro en un cruce. Yo generalmente cuando voy a ponerme como opinión, cuando me voy yo en mi sentido correcto, si me ponen enfrente, siempre generalmente la mayoría giran en contramano y se enojan contigo. Y se enojan contigo y te dicen las cosas porque ellos creen que están haciendo bien, que ellos están, porque todos están haciendo bien, es lo correcto lo que uno está haciendo. Entonces, es prácticamente lo mismo, eso hay que aplicarlo en todas las áreas de la vida. Baile sentó también las bases de la crítica a la doctrina cristiana como variedad de la mitología pagana. Fundamentaba su argumentación crítica en el escepticismo derivado de la duda cartesiana, el cual, según Marx, socavó la confianza en toda la metafísica y en toda la teología. Él es considerado un escéptico. ¿Y qué es un escéptico? Vamos a seguir hablando un poco de sus frases, eh, para saber lo que es ser un escéptico. Es su filosofía, para entender el pensamiento de estos ilustrados, de estos iluminados, debemos entender qué se estaba viviendo y cómo se estaba viviendo en ese tiempo y en ese entonces en la Europa moderna, donde obviamente no existía como existe una república, no existía estados democráticos, sino que la mayoría de los estados eran teocráticos, donde los reyes, ellos se creían todopoderosos y obviamente habría una gran corrupción, una gran hambruna, una gran desigualdad en el pueblo, y generalmente estos reyes decían que ellos eran elegidos por Dios. Y de ahí viene el escepticismo y viene la crítica a este tipo de sistemas. Venía esta crítica a la imposición de querer unir estos gobiernos con las religiones,
y de la crítica a la intolerancia que existía en aquel entonces. O sea, ellos no están en contra, no es un estar en contra de una creencia en sí, sino que es una crítica a la situación del entonces en donde se utilizaba, como en muchas partes hasta hoy, tanto a Dios o a la religión para tratar de imponer el poder político. Su argumentación crítica tenía por base el escepticismo. Expuso la idea de que los problemas éticos no se debían vincular no se deberían vincular a la religión, sino que deben ser enfocados desde el punto de vista de la razón natural. O sea, no tiene nada que ver con las cuestiones eh, ni religiosas, sino que las cuestiones éticas y morales nosotros deberíamos pensarlo, deberíamos razonarlo desde nuestra cuestión humana. Entonces, yo creo y tengo la idea también de que es la idea de baile es, en otras palabras, que darnos un poco más de responsabilidad a nosotros, no decir, como se decía en ese entonces, que la elección del rey, que la pobreza, que la miseria, que una serie de cuestiones, de problemáticas sociales eran una voluntad de Dios. Entonces, traer estas cuestiones al ser humano y aceptarlo como un problema nuestro, como una responsabilidad de los seres humanos que esto esté pasando en el mundo. Después de esto, Bailey proclama la duda como el único método del conocimiento del mundo objetivo. O sea, uno tiene que dudar de todo. Siempre dentro de la ciencia, obviamente que la duda es una herramienta fundamental para tratar de llegar, no a una, claro, no a una verdad absoluta, pero lo más cercano a las verdades. Siempre, la ciencia siempre tiene como herramienta la duda, porque obviamente que la ciencia no es un dogma. Lo que hoy es correcto para la ciencia, mañana puede no serlo. Si una teoría hoy es, por eso le llaman teoría, no le llaman verdad absoluta. Si una teoría es más cercana hoy, puede ser que mañana se descubra otra que es más cercana. Entonces, dentro de eso, el pensamiento de Bailey era muy adelantado para su época. Él trató de darle al ser humano más responsabilidades, ¿sí? Y trató de sacarle más todo lo que se creía antes, que no eran cuestiones del ser humano, sino que eran cuestiones que venían de arriba o de lo divino. Esa fue la crítica de Bailey, por eso su filosofía es escéptica, lo llaman escéptico. A juicio de este gran filósofo, la conducta del hombre depende no de las leyes, sino de las leyes humanas del Estado. Cambiad esta última si tendréis una moral cambiada. La filosofía de Bailey desbrozó el camino para el materialismo del siglo XVIII. Era un iniciador del tema materialista. La obra principal de Bailey es el Diccionario Histórico y Crítico, su obra cumbre, su obra maestra, que lanzó en el año 1695. Sobre todas las cosas, lo que él pugnaba, lo que él decía era, hablaba mucho de la tolerancia, justamente era una época de mucha intolerancia, cosa que pasa todavía en muchos otros países. La tolerancia es la capacidad de perdonar a quienes tienden a hablar antes de pensar. Imagínense, gran frase. O sea, para él es perdonar a quienes tienen las costumbres o las costumbres de hablar antes de pensar. Luego pasamos a otro gran pensador de la época moderna, David Hume o David Hume. Nació en Edimburgo el 7 de mayo de 1711. Era un filósofo, economista, historiador escocés. Constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la ilustración escocesa. También es un gran ilustrador. Sabemos nosotros qué son y quiénes fueron los ilustradores. Es una cuestión de que lo habíamos dado en el colegio, una pequeña introducción, y que de repente si tuvimos otra materia histórica en la facultad, también obviamente que es muy importante saber y conocer la coyuntura donde nacieron estos ilustradores y por qué pensaban así y por qué fue muy importante su pensamiento para la época. El pensamiento y como estas causas nunca operan en dos personas de la misma manera. Nunca encontramos a dos personas que piensan exactamente igual.
también habla mucho también de la tolerancia. En realidad, ni siquiera la misma persona piensa exactamente igual en dos periodos diferentes de tiempo o diferentes de su vida. Es un filósofo burgués, historiador, economista. La filosofía de Hume él también es considerado agnóstico, considera insoluble el problema acerca de si existe o no la realidad objetiva. Él cree, afirma, que a nosotros no es imposible conocer las verdades objetivas, las verdades como son en realidad. Acá hay mucho también de platonismo en la idea de Hume. Por eso él es agnóstico, él duda, él no cree que el conocimiento, que el hombre pueda llegar a conocer realmente las cosas a través de su pensamiento, a través de su razón. Cree que nosotros solamente nos acercamos un poco a una realidad, a una percepción, una simple percepción de inclusive de algo que quisiera ni es la realidad. Hume llega a la conclusión de que en la conciencia humana solo hay un torrente de percepciones psíquicas y que la ciencia se reduce solamente a la simple descripción de este torrente sin la posibilidad de concebir ley alguna. Nosotros no podemos llegar a las verdades a través de nuestro razonamiento. Es imposible. Somos incapaces, para Hume, de llegar a una verdad objetiva a través de nuestro pensamiento, de nuestra razón, de nuestro cerebro, de nuestra inteligencia. Hume, el saber no estriba en llegar al conocimiento del ser, sino que en la capacidad de servir de guía para la vida práctica. Entiende él que el único elemento de conocimiento fidedigno es el constituido por los objetos de la matemática. O sea, a través de la ciencia pura y exacta, uno puede llegar a unas ciertas conclusiones y niega todo los otros tipos de conocimiento, como la filosofía, como la educación, o sea, la ciencia de la educación, como la psicología, etcétera, etcétera, en su idea. Todos los juicios acerca de existir proceden a sí mismos por una experiencia comprendida por Hume, no obstante, en un sentido idealista. La realidad no es más que un torrente de impresiones, cuyas causas son desconocidas e inconocibles, o sea, no, imposible que nosotros lleguemos a conocer en realidad las cosas así como son en realidad según su pensamiento. Bueno, cerrando la clase, hoy elegí justamente dos pensadores que tienen ideas muy parecidas, eh, que son considerados agnósticos, que no creen en que el ser humano pueda llegar a una realidad objetiva a través de sus pensamientos. El otro no cree que el ser humano tiene que separarse de las cuestiones divinas para tomar la responsabilidad de sus actos y llegar a tratar, a estudiar a la duda, a través de la duda llegar a verdades un poco más objetivas para la resolución de los problemas del ser humano. Bueno, fueron muy importantes para su época. Su pensamiento contribuyó a la liberación de estos ilustradores, ustedes saben, a la liberación de muchos pueblos de los regímenes que explotaban a estos pueblos a través de los reyes, a través de los grandes emperadores y a través de estos sistemas anárquicos que luego fueron transformándose en repúblicas luego de la Revolución Francesa. Bueno, para terminar la clase, dice Hume, nada es más libre que la imaginación humana. Y realmente tiene toda la razón. Nada es más libre que la imaginación humana. Bueno, nos despedimos de esta clase. Nos volveremos a encontrar en la próxima clase. Si tienen dudas, ya saben, tienen sus medios de comunicación para poder comunicarse. Si tienen dudas, nada más escriben, pregunten y traten de aprender de una forma muy feliz.